Bueno, moderar, yo ahí ya me tacho el rol de moderador, más que nada, porque creo que no va a hacer falta con esta mesa redonda que tenemos hoy. Como comentábamos el viernes, estamos realizando un viaje al universo Macías que curiosamente arrancó el viernes con 3 personas en este escenario que no llegamos a conocer a Macías personalmente, nacidos ya en la década de los años 70, y hemos ido retrocediendo hacia atrás y en el último acto que se concita a través de la palabra, antes de escuchar la música de Macías, nos reencontramos con sus compañeros de generación y con sus compañeros de aventuras musicales y artísticas. Tenemos a Manuel Álvarez, durante muchos años director de Juventudes Musicales de Vigo, tenemos a Julián Hernández, tenemos a Manolo Romón y tenemos a Antón Patiño. Estando en Vigo, creo que huelga cualquier presentación porque sería ahondar en lo ya más que conocido por cualquiera. Supuestamente es una mesa redonda, pero veis que no hay mesa redonda, por lo cual eliminamos cualquier frontera entre quien nos está escuchando en las butacas y quienes estamos sobre el escenario, intentando también, si pudiera ser, esa idea de rompente, ¿no? De asamblearismo y de participación, de forma que, aunque siempre es complicado saltar una mesa que se está hablando, pero en el momento que queráis participar, pues bienvenidos. Es complejo volver la memoria ya atrás. Ha pasado desde la muerte de Enrique un cuarto de siglo. Ya no hablamos de años, hablamos de un cuarto de siglo. El siglo ya nos lleva a lo secular, una medida histórica. Ya no es un lapso de tiempo que se alcance tan fácilmente. Y por tanto, la memoria empieza a causar estragos en el recuerdo de cómo fue. De hecho, antes estábamos hablando, un poco ubicándonos temporalmente, el año en que se conoció cada uno de ellos, Enrique, y es complicado. Y además es complicado por la propia dinámica que se ha señalado durante estos días de relación de Enrique con su propia obra, de descatalogación, de revisión. Llega un momento que es complejo realmente ubicar determinadas fechas en la biografía primera de Enrique. En ese sentido, la presencia de Manuel Álvarez es muy interesante porque nos remite ya a mediados de la década de los 70, incluso antes de lo que sería el propio periodo de Rompente. La primera intervención, y lo planteamos como un diálogo abierto en el que cada uno puede participar cuando quiera, interpelar, plantear recuerdos, preguntas, lo que sea, sería vuestros primeros recuerdos de Enrique Macías. Tanto los primeros recuerdos que tenéis sobre este hombre en la escena viguesa, como vuestros recuerdos ya de trato con él, personalmente. Y creo, por lo que hablamos antes, que quizá, Manuel, te corresponde la primera intervención. O que pasa que non me lembro exactamente cando coñecí. Porque eu sei que fixemos conxuntamente, que organizamos conxuntamente Ahí está. Sí, coño. Ahora? Sí? Eu sei que lendo un libro de Xosé Manuel Carreira, 150 anos de música en Galicia, que di que Enrique Macías que contactou con Xuventudes Musicais a través do anterior presidente, o compositor galego tamén, Rudecindo Sortero, no ano 1974. No ano 1974. Tamén di que hai dúas obras de percusión e unha de piano que compuxo xa Enrique no ano 1975. No 1976, Rudecindo Sortero artellou un grupo de teatro musical un pouco bastante dadaísta, digamos, que se chamaba Letrina de Música, que en Santiago éramos 17 da Ascensión, e cando fixeron a unidade de presentación, pois o rector San Pedrero creo que montou un follón a nivel de todo o estado. En Vigo, despois tamén fixeron a presentación no auditorio no vello auditorio da Caixa da Fora Municipal de Vigo. Eu esa obra tiña grabado
asistir, porque además eu tamén morrera a miña nai no ano 1975, entón, pues, estaba un pouco afastado. No ano 76 é que tamén Enrique participou noutra actividade de Cartello Redesito que se chamaba primeiro Encontro de artistas jóvenes, que eran músicos, eran críticos, eran artistas plásticos, poetas. Eu nesa actividade tampouco non participei. Eu que sei que dúas a primeiras atopámonos organizando o Festival Musical de Gran Cidade de Vigo 1978, no que aí xa se interpretaron obras de Enrique Macías. Eu traía unha exoleta, pero vamos, unha obra creo que lle interpretou o coro de cámara a musical de Pontevedra e outra a orquesta de cámara que daquela chamaban de filial do Conservatorio da Coruña que dirixía Roxerio Grobas, perdón. El, ademais, tamén presentou unha, digamos, unha actividade con proxeccións e grabacións feitas no Laboratorio Fonos de Barcelona e máis noutro laboratorio de Nueva York da Universidade de Princeton e de Columbia. Esa tamén a presentou ele. E ademais tamén digamos que moderou unha mesa redonda na que participaban os xente da Orquesta de Cámara de Vigo, un crítico musical do Faro de Vigo, o director da Praga Casablanca, o Daniel Quintas, que era compositor tamén, e iso foi no ano 78. No ano 78, creo que tamén Margarida Soto, que lle estrenou en Vigo, pero non foi por Xuventudes, que lle estrenou 7 micropiezas para piano. De eso xa tiña despertar. Es de 77, si la obra para piano. Sí, pero que lle estrenaron en xaneiro de 78. Bueno, no ano 79, pois organizamos tamén o Festival Musical do Bran, donde ali, pois, estrenarse. Volveu a Orquesta da Coruña, volveu a interpretar a mesma obra que interpretara a Orquesta da Coruña, fixo dos concertos, en un dos concertos estrenaron outra obra de Enrique que dirixiu a orquesta. E nese ano tamén houve, e aí paso un pouco a Manolo Ramón, nese ano xa fixeron algunha obra conxunta eles Enrique co Grupo de Comunicación Poética Rompente. Tienes no 78? No 79. Sí, no. Sí, agora, no 79 sí. Que a dama que fala. A dama que fala. Sí, bueno. Pero ti xa conhecías daquela que te preguntaba. Claro, como no 79 sí, porque xa organizáramos o festival do 78. No 79 xa participou tamén Julián en unha actividade, me parece. Acordaste ti? Creo que se estrenou unha obra túa que se chamaba Minué. Sí, estamos empezando un pouco sobre la casa por el tejado, pero sí, fue una idea de Macías, además directamente para copar el repertorio de los, ya que venía Paisiño, pues a tocar el piano, pues había que aprovecharlo y copar nosotros el programa de mano como fuera, entre Rompente, Enrique, y tú que estás en el conservatorio, venga a escribir. Y sí, bueno, la conservo y la verdad es que lo que pasa es que la historia fue estupendo trabajar con Paisiño. Porque, bueno, a ver, toda esta escritura para piano vamos a ver cómo lo hacemos porque... Pero conservas Minué. Sí. Porque siempre renegaches con el... No, ¿Qué conservas? pero sí. Y no sé si entiendo, porque tampoco sé muy bien dónde empezaba y dónde acababa. Esto es una música contemporánea, es así. Entonces luego ya al pasar al punk rock te das cuenta de por qué esto.
79 o conxunto de música contemporánea de Lisboa tamén lle interpretou unha obra que supoño que no programa xa non poñía estrella que lle deberon de estrenar en Lisboa, mellor non se Sí, pode claro, resolver. sobre si van a estrenarnos en Portugal y un montón de sitios que llegaban ya un poco más. E Peixiño tamén lle interpretou outra obra. Sí. O Peixiño estaba en todas prácticamente, vamos, quero dicir, nas que estaba con Rompente e estivese en Vigo, estaba Sí, pero... estaba na improvisación aquela la merda tu juga con Ensé, estaba, vamos, sempre que había oportunidade de poñer a Peixiño no piano, que non estaba Blanca Lorenzo, coa espineta, digo, estaba él. Bueno, ti cando coñeciches a Macías, non? Sí, claro. Non teño esa cousa de... Hai persoas que si dicen, bueno, pues, coñecida tal día, que non sei. Pois fai como a min, imprime a lenda. É dicir, eu tampouco sei cando coñecín a Macías. Non sei, quero dicir, pero a lenda di que nos coñecimos en casa de Reixa, pois xa que ten que ser verdade. Na casa de Reixa no ano 78. Entón, pois, ímolo deixar así. No sé, yo llegué un buen día y Macías ya venía contigo y con Patiño, con Mencho y con Reixa y con 90 años. O sea, que aparecisteis todos, o sea, de una tacada, creo recordar. Pero sí, porque a ti coñecimos por Macías. Sí, pero yo a Macías lo conocí en el auditorio de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo, de aquella. Ahora... De todas formas, hai outro participante na mesa redonda que tamén participaba naquelas actividades. Este programa foi diseñado por Antón Patiño. Como los carteles, algunos de los carteles del Festival de Verano. De hecho, Antón, cuando hablábamos contigo para la entrevista del documental que vimos el pasado viernes, Antón nos hablaba de que las primeras noticias que había tenido de Enrique Macías no habían sido contactar personalmente con él, sino a través de Reixa, que nos comentabas que te refería que había un joven músico que era un gran conversador. Bueno, a todo esto, me gustaría aclarar una cosa. Estamos viendo una secuencia de fotografías de Enrique que parten directamente de su niñez, que nos ha facilitado la familia Macías Alonso y que nos permitirán ir recorriendo un poco la vida de Enrique a lo largo de esta conversación. Antón, ahí está, efectivamente. Este era el 79, sí. Y nos comentabas eso, ¿no? que Antón Reixa te comentaba la cuestión de que había... Esa fonte documental que aporta Manolo, porque sempre que hai que facer así unha chega a memoria, aquí imos vendo dos anos 78, 79, 80, 81, todo o ciclo do que foron as actividades máis importantes que hubo en Vigo con relación á música contemporánea e que aí ten ese aquí, ni recordaba, agora hai tamén cartazos da Ricardo e pero os motivos que, por outro lado, mantén de Mencho, agora estou vendo tamén aí outra actividade paralela do grupo interdisciplinar de Netos e Juventudes do ano 80. Entón, aquí vemos a secuencia. Eu realmente coñeci a Enrique na súa casa. Non sei por qué, eu meto me queda máis sorprendido porque eu daquela tiña un certo parecido, según dicía sempre, con Francisco Umbral, xa que máis tempos, non? E entón era unha coña, a mesma coña, non dicía, Umbral, que fiches a papá, estuvo moitos anos coa tema esa, porque eu tiña a pela así longo e gafas así un pouco, era con moitas diotrías tamén, era algo un pouco como Umbral de novo, non? Entón eu aparecen ali na casa e eu evidentemente non o coñecía, non? Por que me acheguei eu a Rúa Camelias? Tal vez para facer ese café ou con alguna cosa que coincida no tempo co Rompente e que a Rúa Regueiro, que tamén está perto deste escenario, é posible. De calquer xeito, esa imaxe, ese documento se adapta a anos 70. Entón, un grupo de artistas da cidade de Vigo forma unha especie de universidade propia e facendo intercambio das súas paixóns respectivas. E o certo é que é irrelevante a anécdota de cando nos conhecemos, porque foi unha cosa como, eu penso como natural, ¿no? Porque por outro lado, o perfil propio de cada quen me sento o mesmo, ¿no? Eu era bastante social, bastante inadaptado,
estudio todo eso, pero sempre había como unha necesidade de comunicación e o tempo un certo illamento, ¿no? que se agacha efectivamente nese tempo, e son importantes as tertulias no apartamento da Rua Regueiro, con Emma, con Antón, con Reixa, con Julián, que tamén con Enrique, efectivamente, que ademais expresabas en galego tamén, falando devagar, e sí que eso eu recordo esa reflexión de que Enrique Macías é moi bo conversador, ¿no? Eu que se recordo de unha persoa extraordinariamente elegante, digamos, en todo, ¿no? Na forma de ser, metódica, analítico, e cunha precocidade enorme, ¿no? A mí me sorprende sempre que sendo tan novo como tiene ese grado de profesionalidade, ¿no? Que luego explica ese itinerario, ese percorrido, ¿no? O certo que aquí, grazas a Enrique Macías e a Manolo Álvarez, sempre o apoio tamén, lógicamente, as institucións locais, houve uns anos moi bons, onde era unha festa estar con Xos de Peixiño, ¿no? Por exemplo, que é certo, eu recordo como unha persona encantadora, absolutamente encantadora, ¿no? O fío desto, Carreira precisamente era moi crítico. O libro este está escrito no ano 79. Era moi crítico daquela e parece ser que sigue sendo, pero bueno, as persoas que non teñen remedio. Porque, bueno, di que era unha persoa moi subvencionada. As subvencións, eu podo vos decir que no festival do ano 78 coincidiu, daquela era alcalde de José María García Pichera. Viña a Orquestra Nacional a Pontevedra e dixo, bueno, a Vigo tamén ten que ir. Entón coincidiu que diu un concerto da Orquestra Nacional no García Barcón, coincidindo nas datas nas que se estaba realizando o Festival Musical de Francia en 1978. E bueno, pois nós como non tiñamos cantos, tiñamos que buscar a forma de... E daquela fomos ao concerto da Nacional e presentamos aquí o subdirector xeral da música do Goberno de España daquela o programinha do festival. Este festival do ano 78 fora subvencionado na súa totalidade por o Concello de Vigo. Por no ano 79 conseguimos o 50% de subvención da Dirección Xeral de Música do Goberno de España. Quere dicir que, cando as cousas se fan ben, a xente dáse conta do que está ben feito, pero non, e non fai falta, digamos, que ir arrodillándose diante da xente, senón que se consigue que te axuden sin necesidade de adicar, digamos, dos teus principios tanto artísticos como... Evidentemente. No sé si me escucháis, pero creo que este micrófono parece que no va, pero bueno, si me escucháis, bien. Julián, en tu caso, mañana publicamos una entrevista con Javier, completa, precisamente Mundo Clásico, y nos hablaba de que él recordaba que tú habías conocido a Enrique en el auditorio de la Caja de Oro Municipal en un concierto en que Enrique estrenaba una obra para guitarra. Es decir, hablamos de los comienzos de Enrique, ¿no? Sí, era un concierto de Tres gráficas que se estrenaba Antonio Mayo. Antonio Mayo estrenó una obra para guitarra. Antonio Mayo era... Pero, ¿quién era el marido, el chico de Blanca Lorenzo? Miguel Ángel Murado. Miguel Ángel, claro, pues yo creo que era Miguel Ángel. No, Miguel Ángel no Antonio Mayo. No lo sé, el caso es que se estrenaba una obra, me enteré que había un concierto, algún estreno de algún compositor vigués. Sí, debió de ser un concierto de la Yo Concepción. me planté allí, vamos, con una... Y nos conocimos en el hall, pero no por mí, ni por Enrique. O sea, fue una intervención absolutamente exterior, porque yo ni de coña me iba a acercar al compositor. Pero iba con un compañero del instituto, José Carlos Paniagua, que podríamos avisar, no sé si está, no creo que esté,
pero Paniagua es un caso muy curioso de art brut, es decir, de alguien que le gusta unas determinadas cosas, que tiene una cierta noción de qué es lo que le apasiona realmente a través probablemente del rock, probablemente no seguro, del rock progresivo y cosas así, pues dio con esto House y le parecía maravilloso. Entonces le pareció maravilloso, le sigue pareciendo, y al acabar el concierto me dijo, bueno, pero habrá que saludarle, tú que eres músico, pues venga, vamos a saludar, ven a saludarle. No, yo no. Bueno, pues fue gracias a Pani. Bueno, Pani nos presentó y Enrique, que además realmente imparable en eso, dijo, no, nos tenemos que ver. Era como una especie, iba pastoreando por ahí, nos iba recolectando a todos y nos iba colocando a todos, a cada uno en su sitio y utilizando en la medida en que bueno, nosotros encantados de ser utilizados, así, ¿no? Y bueno, me pareció toda esta tropa. Pues, eso foi no ano 77, e agora chamase Telegráficos para guitarra. Manda cojones, creo que tengo la partitura en casa, sí. Estrenó un Antonio Mayo. Sí, pues es posible que sí, creo que tienes razón. Y la historia era así, era una obra bueno, pues para el auditorio de la Caja de Ahorros y tal, pues era una cosa realmente fuera de sitio, en un programa como ese, todo estuvo fuera de sitio durante un montón de tiempo, sigue estando bastante fuera de sitio todo, pero la música en general ya ni siquiera es una María en todos los niveles. Y nada, Enrique fue así, y luego lo de las fechas me parece fascinante, porque yo no tenía eso ya bueno, es un periodo complejo. Los primeros 70 en Enrique Macías es complejo, y de hecho estos días lo estamos viendo en las charlas. Es difícil a veces ubicar cuestión de obras, de quién conoce a quién en cada momento. Lo que sí, a la mañana, por ejemplo, hablábamos, y también estos días, esa cuestión de que el propio Enrique dice que hasta le llama Porta de Reisa y entra en contacto con Rompente, él se considera, como decía Antón, en cierto modo, bueno, cada artista tiene un punto de esto, ¿no? De una persona aislada, introspectiva, dice que vive prácticamente solo, ¿no? Es decir, pero paralelamente uno pues va viendo obras que estrena, pues, festivales en los que participa, y la sensación no da de que sea una persona tan absolutamente aislada. Y por otra parte, el trato que soléis referir casi todos es de una persona muy afable, con un trato muy cordial, muy amistoso. ¿Hasta qué punto creéis que antes de entrar en contacto con Rompente, Enrique vivió una vida tan aislada como a que él mismo se refiere? Non era tan aislada, porque xa dicía, no ano 74 xa entrou en contacto con Xoventudes Musicais. Eu non sei como foi, porque daquela había, digamos, os concertos que se facían por a noite, pero depois o presidente tamén organizaba concertos para escolares e proxeccións para escolares. A mellor foi nalgúna desas actividades, e despois no ano 76, o que decía antes de que xa se xuntou neste grupo de teatro musical que se chamaba Letrina de Música, e tamén participou no primeiro encontro de artistas jóvenes. Eso no 76. Porque según nos relata Carreira en la entrevista que también se formuló para este documental, él tocaba uno de los pajaritos de agua en el concierto para los pajaritos de Rudecindo Soltero, es decir, estaba a una edad muy joven, o sea, no había llegado a 20 años, en lo que era la punta de lanza del pipismo, en este caso, y del neodadaísmo, es decir, pues o mellor de que Carreira quedou eso tocando os pajaritos, Enrique pues, conseguiu tirar para adelante, por eso a Rocha Rey. Y una vez que entra en contacto con Rompente, con Reisa, con Antón, con Avendaño, con Julián, con Manolo, con todo este mundo, ¿qué aporta? ¿Qué os aporta Enrique? Porque a veces tenemos la imagen de Enrique como un compositor serio, muy riguroso, que representa ese mundo, como hablábamos esta mañana, ¿no? del estructuralismo centroeuropeo, un compositor de lo que es la música tan compleja, siempre etiqueta oculta, clásica, artística, esto es complicado. Pero bueno, ¿qué aporta? ¿Qué introduce Enrique en ese mundo de Rompente, que a priori parecía como un mundo más libre, más cercano al fluxus, al dadaísmo, a otro tipo de situaciones que podríamos asociar quizás
porque estamos muy marcados por el último Macías, ¿no? Por Macías de los años 90, últimos 80. Pero a vosotros, cuando llega a vuestra puerta, ¿qué introduce Macías de repente? Eu non sei o que introduce Macías, pero evidentemente incorpórase como un máis dentro do que estábamos facendo. E o rigor non é que o tivese despois, nos 90, xa o tiña. De feito, era unha palabra que estaba constantemente nos seus labios, é dicir, pero o rigor non lle impedía ser o que era, unha persoa enormemente sociable e unha persoa divertida, e que lle encantaba, non sei se dicir tanto rirse de si mesmo, pero sí ser capaz, entendes, de poñerse nunha chilaba, por exemplo, é dicir, e recitar diante do que, eso sí, a ser posible a chilaba levaba debaixo que non transparentase, que lle preocupaba, pero perder ese aspecto, tú decías antes o umbral, ¿no? Pero él tamén tiña ese aspecto de Gustav Mahler, de home dun modernista aí de fin de século, no, de principios do século XX, nese caso, ¿no? Eso tampouco perdía, porque era unha persoa elegante, e lle gustaba, ademais, serlo, pero era unha persoa, iba a decir, un tipo a vida de divertido, e nese sentido, ese aspecto tan aberto de repente, tan igual, él se integraba perfectamente. É dicir, xa digo que para facer música, que era o que facía él, obviamente, nas montaxes de rompente, pero claro, cando había que facer percusión, ti que podes pensar? Que estaría detrás dunha batería ou non, ele estaba unhas pelotas de ping-pong, ele estaba unhas panchas de aceite, meneando aquí detrás, e co que fixese falta, como se había un boldado, da igual, ele acoplábase ás circunstancias, é dicir, o que houvese, e sobre iso traballaba, con rigor, iso sempre, non quita. Antón, Julián, Manuel, cualquiera que quiera participar sobre... No, bueno, esto tiene un retardo, sí, tarda en entrar. No, bueno, sí, lo del rigor es una palabra permanente, eso es verdad. Pero muchos, tanto que yo le hice alguna propuesta realmente salvaje que rechazó muy cortésmente, le propuse en un momento dado introducir ya una salvajada que era las estructuras para dos pianos de Pierre Boulez, que probablemente una de las obras más complicadas en ese momento para la escritura para piano. Y yo, a partir de lo que decía John Cage, que decía que está muy bien esto de Pierre Boulez, pero a lo mejor puede ser todo el rigor que hay detrás de la escritura de Boulez, pues a lo mejor podría ser una improvisación, porque no tienes puntos de referencia como en la escucha, tanto como en la lectura de la partitura, cosa que al que escucha, pues a lo mejor le tiene sin cuidado. En un momento dado podría ser esa improvisación que yo le propuse directamente a Macías emprender, pero ya directamente entrecomillarlo todo, poner comillas, estructuras para dos pianos de Pierre Boulez, comillas de Enrique S. Macías, Julián Hernández. Y entonces salieron los dos, que éramos unos pianistas absolutamente aberrantes, si es que lo éramos, y directamente con los dos pianos de la caja de ahorros interpretar esas estructuras para dos pianos de Pierre Boulez, que no eran las estructuras, eran nuestras estructuras para dos pianos de Pierre Boulez, con lo cual no engañábamos a nadie. Pero estaba claro que había que colocar las comillas en el sitio correcto. Bueno, eso le pareció demasiado a Enrique, y dijo que las ideas de ese tipo... En cambio, ¿no te pareció demasiado titular Oligospermia? Ah, sí, eso. Ahora que se estreó, sí, de efecto, que fue idea vuestra lo de Oligospermia. Sí, eso me llegó por teléfono. Sí. Era le dio título. Pero non me importou nada, todo o contrario, apoyou perfectamente, e foi para diante, agora chegou a... Sí, esa cosa real. Eu teño reflexada por aquí. Sí, claro que sí, bueno, está descatalogado bien. No, pero bueno, claro, que sí que lo del rigor, incluso para esa salvajada, lo que pasa es que en ese momento aquello No, pero yo creo que tamén porque as notas tiñen que dar todas. Sí, ese era el problema. Fue una nota, sí, es que tanto por ciento era... O sea, coña está en dicir, bueno, esto como ten moitas notas, mal está, cortamos por aquí, soltas para non pasa nada. Eso dixéxelo varias veces, no, sí. No, e dice tamén nuestro veremos. Eso fue con el grupo Círculo en Madrid. Estrenando en Madrid, el grupo Círculo estaba nuestro elenco de pianista y bueno, pues claro, estrenaban obras de música contemporánea y un montón de compositores
compositores, eso, de repente en un momento dado ya tenían un lenguaje en el grupo Círculo que asistía el compositor por allí, pero entre ellos hablaban, empezaban a decir 60, 50, no, 70, no, bueno, venga, 40, ¿no? Entonces Macías no entendía nada. ¿Qué estáis haciendo? No, estamos hablando del tanto por ciento de notas reales que vamos a sonar. Pues claro, esto Macías casi se desmaya directamente, porque dice, ¿cómo? ¿Que no vais a hablar el 100% de lo que está escrito? ¿Estás loco? ¿Qué? No, ni de coña. Mira, yo creo que esta obra tuya es muy complicada, 60. No, por Dios, 75, 80. Bueno, 70. Bueno, vale. Y entonces estrenaba ahora con ese tanto por ciento que es verdad que la música contemporánea en un momento dado los intérpretes debían estar hasta aquí, ¿no? Los compositores, porque os intérpretes que non eran verdadeiros profesionais, porque ti escoitas música... Bueno, que pusimos el Círculo Silvayanés, pero ti escoitas música, obras de Enrique, interpretadas por a London Sinfonietta. Sí, es cierto. Ou interpretadas por a Orquesta da Coruña, que, por certo, na Orquesta da Coruña, certo, de que se cachondeaba un pouco os músicos. No, pero eso no se puede decir. Lo de la Orquesta de Coruña era que directamente al acabar, estos iban a ser lo más serio del mundo, el grupo Círculo. Pero lo más serio del mundo, iban a interpretar la obra increíblemente bien. Eso era también una especie de novatada para el compositor, estaba claro. No era lo mismo que fue lo de la Orquesta de Coruña, que yo recuerdo acabar y todos los profesores de la orquesta pues, mirando al techo, diciendo que esto no va conmigo, era casi broma, casi se disculpa al dirigiendo, ¿no? En medio de la obra. Pero Macías facía da necesidade de virtude, está claro. Sí, claro. Que, falando de profesionais, botaba man de nós, imagínate ti, para facerlle un buen de recitadores, botou man de Miguel Costas. Sí. Vamos a Madrid, ao Museo de Arte Contemporánea en Madrid, a facer un folio 4, se non me equivoco, foi a obra que puxemos ali diante de unhas pinturas de Orcajo e tal, que Miguel Costas era a guitarra eléctrica naquela obra, non se debe de aprendelo en tren, como se tren a Madrid, Pero sí. Pero vamos, ¿no? Por certo, tú que tocabas tamén a guitarra eléctrica en Cementerios Marinos, ¿no? No, Cementerios Marinos no, era un bajo eléctrico, sí. Era un bajo, creo que era un bajo. Esa obra se habla... En la mer tamén, eu recomecé. En la mer tamén, a improvisación, aquela que fixemos, tocaba Peixinho piano, tocaba Monchito, o clarinete, tocabas ti. Bueno, esto eran los que estábamos a mano, sí. Claro, bueno, y hacíades eso y botar o ambientador, ¿no? Sí. Eu sei que foi no Santo Tomé. Ese foi, sí, porque era nese programa onde había cementerios e a improvisación esta, que onde sae Macías enchilado. Sí, qué lindo. Recitando. Sí, qué lindo. Cementerios Marinos, que citaba esa obra, es una de las obras de las que hemos hablado en estos días, en el sentido de la ausencia, claro, de partituras para tocar determinadas obras que están perdidas. Cementerios Marinos, Antón, tenías una participación, no solo en el rodaje de lo que fue la película, sino con las diapositivas, es decir, articulabais una serie de proyectos interdisciplinarios que era un poco también parte del ideario de Rompente, ¿no? Ese diálogo entre distintas artes. Sí. De feito, ese concepto interdisciplinar estaba moi... era unha palabra normal. Aquela utilizábamos as conversas con total normalidade de fluidez, ¿no? E eu penso que eso, o que aportou realmente Enrique a aquel grupo foi o universo militante da música contemporánea, ¿no? O sea, os nomes que poden ser nomes cultos da música eran totalmente, toda esa riqueza de Nono, Bruno Maderna, Luis Bullés, todos os nomes estaban, digamos, en algo cotidiano, ¿no? Entonces, nese intercambio, nese fluxo de intercambio interdisciplinar. Logo hai algúns episodios, hai algúns acontecementos onde todo ese material, esas aportacións fican cohesionadas, ¿no? A través do visual, dos recursos pictóricos ou gráficos, ¿no? O mesmo que fixen, eu máis ben chulamas, foron moitos apoios gráficos, ¿no? De eses cartéis que estaban vendo antes, nas películas tamén os créditos, hai como unha colaboración intensa, moi fervente,
nese grupo vanguardista, claro, por iso cando fez a declaración de Enrique, que ademais foi na Voz de Galicia, aos amigos Josito Pereiro e máis Santiago Romero, nesas entrevistas de doble página, domingos, doble ou triple, enormes. Entón, hai que darlle, digamos, hai que pensar que é sincero Enrique cando di eso, non? Iso que atopa no contexto rompente e, por fin, en Vigo, a posibilidade de crear un clima, un entorno vanguardista, ¿no? Por eso él atopa aí como uns compañeros de viaxe, ¿no? Eso é un pouco o que penso que atopamos todos neses intercambios. De contas, somos como daquela como artistas, digamos, como artistas adolescentes, ¿no? Todo o que estamos facendo cada quen aportando un pouco do conhecimento do propio mundo, do propio universo artístico que representamos cada de nós, ¿no? Eso é esa mestura entre que si Sanguinetti, el doctor Sanguinetti, a vanguardia poética, tal. Pero Manuel Antonio de Monraza Galiza é realmente unha parte teórica, unha parte intuitiva, de investigación, de esculcas cara ao porvir, e sobre todo unha paixón enorme, ¿no? Penso que a figura de que está marcada por esa vocación inexorable contra vento e marea, por eso é alguén que poder ir cara adiante sin ningún tipo de atranco, alén, digamos, da mediocridade ambiente, ¿no? Cando atopas uns referentes cultos intelectualmente excelentes no que o propio entorno excepcional, cando realmente que están pasando cousas e podemos armar unha boa, ¿no? Que, a fin de contas, eu que era un sitio, un peso que pasou sin medio, realmente, porque con moi poucos medios, non é certo eso, que tivera moitos apoios, e ele conseguiu os escasos recursos, digamos, do que se dispuña en función da súa inteligencia, do seu talento, facer un desenvolvemento profesional e tamén de formación, que son as dúas cousas, os principales países de Europa, e, realmente, como de aprobar este reconhecimento hoxe en día, que me parece importantísimo, pois que reflicte ese pouso que deixou de Portugal, esas antenas postas cara a porvir, cara ao novo, non? Ese concepto de vanguardia como vamos facer algo novo, efectivamente sustentado no que son as experiencias das vanguardas históricas, ¿no? Ainda que nos aquí en Vigo daquela o que viñamos sendo era coetáneos de Fluxus na última etapa do grupo Fluxus, xa espallado por todo o mundo, ¿no? De feito, nós, por exemplo, en Dakar, tiñamos correspondentes artistas que pertencían a esa vaga verdadeira de Fluxus. Nos da clara, nos acontecer normalidade de intercambio de material, de catálogos, de cousas, de propostas a través de MyArt, ¿no? Pero eu ni tan sequera reparar a fría anos despois. Non sei se unha vez na universidade, como agora Moma, aquí na que se está facendo un caso de vanguardia, logo, botando a vista tarde, claro, Ulises Carrión, Cavallini, en Ámsterdam, outros en Xapón, outros en Nova York, tal, eran o que quedaba, digamos, dentro da poesía visual de outras canles, sempre que tamén estudiar todos eses medios da guerra, ¿no? Pero, sinceramente, non éramos inconscientes de que formamos parte daquilo, dun sitio moi periférico na fisterra de Europa, ¿no? En Galicia, e totalmente claro, realmente con relación a esas. Ali chegábamos a traer ese material de Canadá, de Alemania, de Holanda, eso chegando material como... No, es que lo único que es que de eso sí me queda constancia, curiosamente. Es decir, que muchas de las cosas, la música se perdió mucho más que lo que era. Es que toda la historia gráfica vuestra con todo esto es enorme, ¿eh? O sea, tendréis un catálogo gigante de cosas. Lo que no está tan claro es que la música que sonó se conserva, en parte porque fueran improvisaciones, pero de verdad, o sea, sencillamente viendo los programas, esto eran cintas que se conseguían, pero de una forma absolutamente, no sé cómo, o sea, era porque Macías era un pesado, y era muy bueno que lo fuera, es decir, llamaba a la lata y conseguía cintas
cintas magnetofónicas que venían de Milán, que venían de La Haya, que venían de 100.000 millones de sitios, y yo me temo que algunas de estas obras están desaparecidas. Aquí hablaban de una cosa de... Esto era todo música electrónica, las sonadas de música electroacústica de Lyon. Y aquí hablan de, por ejemplo, obras de una obra de Francisco Guerrero absolutamente inencontrable, que aquí se puso en el programa, es decir, que la música se perdió, probablemente incluso cosas con soporte físico como una cinta magnetofónica. Pero a saber dónde están las cintas magnetofónicas que en aquel momento manejamos, que había que devolver, ¿no? Y alguna cosa era la primera audición mundial, para saber si esto está digitalizado, ¿no? Hay mucha más constancia de la parte gráfica. Pero que lujo aprender música da mano unha persoa así que te está mostrando o que se está facendo. Sí. Ademais, porque claro, non é tanto dicir, no, mostrame a historia da música de tanta, non, todos os tipos aqueles estaban vivos. Sí, claro. Hablar de Pericles Adora, de Luigi Nono, de Berio, de Maderna, que rayos, estaban todos aí, Stockhausen, é dicir... Bueno, e este hombre escribiu a todo o mundo. E Dios estaba sujetando, non? No primeiro, no Festival do ano 78, nas obras do Laboratorio Fonos de Barcelona, unha das obras de Andrés Levin Richter foi fixo expresamente para ser estrenada no festival. Sí, non sei, pero un montón de... E bueno, mira, daquela Enrique tiña 20 anos. E bueno, pues suponse que esta xente, Levin Richter, Mestre Cuadrein e todos esos, xa eran xente famosa. O que decía eu antes, que daquela, se ibas con unha proposta seria, a xente o que quería é que as súas obras se escoitara. Pasou con a gran vantaxe para Vigo é que Enrique tiver tamén tanta relación con Portugal nunha idade tan pronto. Porque claro, a xente de Portugal estaba máis perto daqui, e ademais, moitos deles estuveron traballando no estranxeiro, Filipe Pires, Manuel Núñez, Jorge Peixiño. Sí, pero aquí vivía de costas a Portugal, igual que se sigue vivindo agora. Sí, cousa de, fixo de ponte con Portugal, foi precisamente Macías. Macías non só foi ali, non só contactou con eles e grabou música en Portugal, fixo círculo no Porto, fixo círculo en Lisboa, mas e todos os músicos para aquí. E trouxemos cartos. Porque eu fui varias veces á Fundación Gulbenkian, que por unha ou dúas veces axudou ao festival, a Secretaría de Estado de Cultura de Portugal ao festival. Pero o raro sería pensar que habiste unha persoa seria, tal, etc. O sea, pero que se entende por serio? Porque nese sentido, Macías non sería catalogado de serio. Un home que se pon a preparar contigo, neste caso, é dicir, a toda aquela parte sonora de Moisés e Amona, Éxodo 7:11, no paradigma feminino, por exemplo, ¿no? Ou que se presta para traballar naquel programa de Rompente Radio Esquimado, de radio, é dicir, que topando buscando en cantidad de sitios, ese señor non sería considerado serio. No momento, es decir, actualmente, non sei se daquela tampouco, pero ese señor era moi serio. No es curioso, pero sí que había una especie de doble vida. Gente como Francisco Guerrero también la tenía, es decir, que era el compositor más serio del mundo, poco menos que Yanis Xenakis, paseándose por aquí, y al mismo tiempo hacía una gamberrada del demonio en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, con unos haciendo el cafre de mala manera. Tampouco era nada dogmático, por outra parte, Macías. No. Eso agora no que dices de Francisco Guerrero, pero Jonés Barbé tamén entraba na... Sí, yo conocí a Jonés tamén por ahí, o sea, que... y a Francisco Guerrero y a todos, porque es que Enrique iba muy abierto, todo se llamaba, todo, además escribió. Jonés Barbé, meu amigo, non sei se foi no 79. Sí, claro. Sí, poniendo a licuadora creo do piano. Sí, nos estuvimos para conmoción. En la casa de Jonés Barbé, en Madrid, que vivía daquela... Por Ortiz Molina. A carón de Silva Rastro, toda. Sí. Una casa moi famosa, por certo. Sí. Moi especial, ¿no?
Claro, o sea, y además, bueno, yo hasta tengo una carta de Enrique a Llorens que jamás entregué. Para que se la diera por eso la tengo, porque si no, yo llegué a la conclusión de que no se la di a Llorens. Porque entiendo yo que, bueno, pues vete, ya que no había, claro, no había correo electrónico, no había nada por el estilo. Mira, vas y se la das a Llorens Barber y tengo la carta pues, de Enrique a Llorens Barber. Pero Macías apareció en Madrid, entonces fuimos a ver a Llorens, de tal manera que me hacía falta llevar una carta de presentación, porque no tenía ningún sentido. El caso es que la carta apareció no hace mucho, de repente organizando papeles, y esto, tengo yo esto, pues claro, efectivamente, pues estuvimos, a mí me lo presentó él, y aparte de Llorens ya, pues un montón de, bueno, Luis de Pablo, Francisco Guerrero, quien fuera, todo Dios, si es que este iba detrás de todo el mundo, y eso era la manera de funcionar. Yo creo que una de las partes del rigor de Enrique, que era un currante realmente serio, pero tenía una cosa muy clara. Yo creo, supongo que vosotros también lo sabéis, que es que una parte en lo que es el arte, de todo, desde la segunda mitad del siglo XX, el 90% de los artistas tenían una parte de curro, de trabajo, muy serio, todo lo que sea, y otra parte de proyección de ese trabajo. Es decir, que la cantidad de tiempo dedicada a escribir música era prácticamente la misma que la que dedicaba a que esa música se escuchara en Holanda o a conseguir el viaje a la relación con Portugal o lo que fuera. Eso es un trabajo enorme. La relación con otros compositores, al no haber otro tipo de contacto, era directamente el correo postal. Además, Enrique tiene que construir un contexto. Sí. Por eso decía que, como de una orquesta, ¿no? En el sentido que muy poco comunicador, una persona muy inteligente, pero con capacidad de seducción, de comunicación, fai crítica nos medios, como de Galicia, fai no faro de Vigo, no, de local, logo tamén fai de correspondente nos grandes especies internacionales mandando a... Entón, se alguén fixera ese traballo, non o teria que facer. Como ninguén o facía, daquela, el tivo que facer eso. O sea, que hai unha militancia dunha intensidade extraordinaria neste hilo, de pioneiro auténtico, e que puxo a Galiza, digamos, na liña de época con relación a... Porque non é tanto a relectura das vanguardas históricas, porque eso, desde o punto de vista do sector máis reaccionario, sempre é o ataque que fan a calquer proposta avanzada. Sempre eso xa se fixo nos anos 20, non é certo? Porque todo isto que estamos falando, deste contexto de época, ten unhas características moi desemellantes da vanguarda primeira vaga, ¿no? Que si hai conexión, digamos, con esa labor rupturista, transgresora, iconoclasta, da primeira vaga vanguardista, ¿no? Son como rachas, ¿no? Por eso me parece que é interesante este fenómeno de decir, bueno, como pode un sector minoritario da música, como situado en un certo gueto, que posibilidades pode dar con relación ao mundo contemporáneo a hora de construir atmosferas, ¿no? Igual entonces, cando escutaba aquí a peza de Enrique, no sé si era una pieza de desierto, ¿qué era el desierto? Sí, María del Desierto, una pieza electroacústica del 88. Sí, bueno, pues eu vais que el desierto é un estado de radioactivo industrial, vorticismo, unha especie de construcción un pouco máis caótico, porque claro, todos esos elementos que comenta Javier tamén, ten en conta que é un material efémero, no sentido de que o aleatorio, e outras palabras claves a definir o contexto da época, e, por tanto, os aspectos procesuais, esa improvisación, digamos, dos materiais, eses recursos, digamos, pasaxeiros, efémeros, tamén forma parte digamos, das aventuras de exploración, ¿no? Que se un cadro matérico, que sei, de un Tapes ou de un Fontana, que tenga algo aí pendurado, pues, é normal que pasou o tempo iso, pues, caia. Tamén é imposible unha restauración, ¿no? E aquí neste libro, que para mí é máis exótico, digamos, pero tamén ten que haber unha posible recuperación, ao menos parcial, dese material, e penso que hai gente que estuvo facendo eso, pero o interesante, penso eu, é como hai un impulso novo, unha xeración que dar con forza a necesidade da época, non? Para iso ten que haber unhas revistas culturais, un medio literario, ten que haber realmente unha fervenza interdisciplinar, non? Eu penso que se non existe ese intercambio
porque vemos eso nas diferentes épocas, e analizamos surrealistas da hora, non? O sea, outros contextos tamén no ido simultáneos en Madrid con relación a isto que pasaba aquí en Galicia, tamén está pasando no Grupo ZAG, alrededor da Galería Gulades, porque nos traballamos logo. Entón, tanto ten o que pode aportar ese Leopoldo Panero, de facer Jones Barber e Navarro Valverde, non? O sea, que todo está marcado por unhas claves de época. Por outro lado, non se precisa nada para que o que fagas no produto teña ese sinal do CGI, do espírito da época, non? Porque iso é o máis doado, non? Porque todo está marcado, digamos, polas características, digamos, ese constructo. Tampoco era que no hubiera un cierto dogmatismo con algunas cosas. Digo, yo me da culpa, es decir, era casi como que o era estrictamente, tenía ya el marchamo de vanguardia radical, o no era posible que entrara ni siquiera en consideración. Estivemos a punto de chimpar a Manolo Álvarez de Xuventudes Musicais, menos mal que non o conseguimos, precisamente porque Manolo Álvarez era un adalid de Bartók, de Bela Bartók, non? Es decir, Bela Bartók para nos era hasta aí chegou, por favor, onde queda Bartók? De hecho, también sí, bueno, vamos a dejarlo porque aquí era todo escuela de Viena y nada más. Y lo que venía después de la escuela de Viena, como no fuera escuela de Viena, mal. De hecho, eso, Darmstadt era como la meca, el centro de peregrinación, el foco donde se iluminó la humanidad directamente. Otro músico, cualquier músico europeo que no hubiera pasado por Darmstadt, que compusiera lo que fuera, sería absolutamente directamente lapidado, sin piedad. Y eso pasaba también incluso con instrumentos, es decir, con la música electrónica tenía que ser música electrónica hecha como se hacía en el estudio de la radio de Colonia, es decir, con generadores, filtros y cinta magnetofónica, edición de cinta. Cualquier otra cosa que tuviera un cierto aspecto medianamente pop no podía valer. Es decir, lo que hizo Robert Moog, que fue coger todos aquellos cachivaches que existían en las radios, que componía Stockhausen, cogió lo metió en aparatos muy pequeños, ¿no? Inmediatamente se redujo el sistema de producir sonidos sintéticos, y eso para Enrique era anatema. Y de hecho la guitarra eléctrica, yo recuerdo la conversación con Jesús Villarrojo en Madrid, en el concierto del LIM, y el LIM era un grupo pequeño, era un grupo abierto, no era necesariamente un cuarteto, pero aquí estuvieron los cuatro, ¿no? Luis Rego, Jesús Villarrojo y dos músicos más. Y entonces aparecieron en ese concierto de Madrid con una guitarra eléctrica. Al acabar, Enrique le decía a Villarrojo, pero una guitarra eléctrica. Y dice Villarrojo, claro, sí, pero la otra no se oye en medio de todo este barullo. ¿Tú qué te crees que es esto? Entonces claro, se quedó con la copla, porque efectivamente había una cantidad de tecnología que sencillamente al estar asociada a otra idea no era ni siquiera pensada. Evidentemente eso cambió al ver cómo podía sonar una cosa, o qué es lo que se podía hacer cómo se podía montar una electrónica en directo con una serie de aparatos robados al concepto de los Beatles. Aparte, antes comentabas esa doblez entre escribir música o tempo que leva e o tempo que leva tanto de colocar ese chollo. E ti comentabas, Antón, que era que se houvese alguén que fixera iso por él, quizáis deixaría que ese papel oco. Pero él, eu creo que estaba moi interesado tamén en facer ese papel. Sí, porque era comunicación. Eu creo que lle interesaba, de feito, decir, esa parte social do tignado. Decir, o primeiro escrito que recordo de Macías en prensa, además é un epitafio a Jacques Brel. E posteriormente, decir, anos despois, nos montamos unha cousa inconcebible que se chamou Espartacus, e firmamos Enrique e prescríticas a un primeiro festival municipal de ópera que non tivo continuidade, unha cousa infame, sí, que se fixera en Vigo, e fixemos unha crítica onde ademais normalmente se acababa poñendo en cuestión a política cultural, os
supostamente de esquerda, en aquel momento de decir o goberno do PSOE na cidade, que se estaba a levar en Vigo. Non? É dicir, pois, esa parte, eu creo que é sustantiva tamén en Enrique Fidel, tamén lle importaba iso. Non deixaba que alguén, en definitiva, collese esa parte que non era, que era unha parte menor, era unha parte que non, creo que era unha parte que tamén... Sí, hai un aspecto divulgativo, sí, claro, de forma pedagógico, sí, está claro que forma parte, e logo hai tamén de defensa de posicionamentos, que poden ser mesmo sectarios no sentido de decir, esta é a miña tendencia, me gusta tal, é normal, pero nun contexto máis normalizado, tal vez, bueno, non sei, eu penso que se hubiera correspondentes, por exemplo, enviando crónicas, se a non faría ese papel. Outra cousa é unha intervención puntual, non? No debate, porque estás participando en algún sitio, nun debate... Pero que era constante. Porque precisamente lo que estábamos hablando de la postal de Darmstadt, ¿no? De cómo es posible que en Darmstadt llegara además es que la encontré también por casualidad y la traje cuando me dijiste tú que ibas a hacer cosas. Además es que la encontré porque la debió mandar el año que compré yo este libro, que era en Shakespeare & Company, precisamente era el libro más barato que había, por llevarme uno que tuviera el sello, no por otra cosa. Estamos hablando ahí de la colección barata de la biblioteca de todo el mundo. El caso es que dentro estaba una postal de Enrique y habla de la escribe desde Darmstadt. Y desde Darmstadt manda la postal directamente diciendo: alguna gente bien, empieza así. Pero claro, alguna gente bien, luego pasa el avance del neorromanticismo de los rumanos. Hay rumanos por todas partes. Insistimos, 2 puntos. Los rumanos están en todas partes. Luego llega lo siguiente, no sé si se puede ya leer, que es, no sé por qué, pero me recuerda a la broma. Te contaré, fuerte abrazo. Bien, pues esto apareció el otro día también, o sea que ya, a ver, que guardamos todo junto. Lo que pasa es que sí que es verdad que esto era, supongo que a lo mejor había algún rumano que no era mal compositor, pero si ya empezaba con unas armonías valerianas, eso ya estaba estigmatizado, sencillamente ahí. Cosa que me parecía muy bien también. A mí los hay humanos por todas partes, eso me parecía muy divertido, porque efectivamente Enrique no me permitía. Quizás Horacio Rodolescu o algún compositor de este tipo. No me preguntes, es posible. Hablas de la presencia de Enrique en Darmstadt. Por otra parte, permitía, claro, asistir a estos cursos en los que él suplió esa formación académica y de conservatorio y de universidad, suplir con esta asistencia a lo que eran los verdaderos cursos, como decía Antonio, la verdadera universidad real, que era el contacto con los compositores, ¿no? Y con los intérpretes de ese momento. Y le permitía observar, participar y a la vez narrar, ¿no? Crear una narración en revistas como Scherzo, como Ritmo, las revistas especializadas en las que él colaboraba. Pero por otra parte, y eso es algo de lo que también hemos hablado estos días, claro, Enrique tendría que sentir una frustración en lo que era después la vuelta a España y a Galicia, especialmente, no encontrarse con lo que se encontraba, en contraste con esa Europa tan avanzada en la que él era un puente, ¿no? Y claro, ese contraste derivaba después en escándalos como del año 83, la famosa carta de la farsa tildada de farsa musical en los conciertos del 83, para los que tú hiciste, Antón, el cartel en su día, y si después te vas para los monotipos en los años 90, en el 95. ¿Cómo recordáis la vivencia de Enrique de aquellos choques con las fuerzas vivas, como en algunas entrevistas lo denomináis, y el conflicto que había entre esa modernidad que Enrique y vosotros representabais y lo que era la tradición que Manuel, si era Bartók y Stravinsky, sigue siendo de punta de lanza en la mayor parte de nuestras orquestas, desgraciadamente. Es decir, seguimos prácticamente igual. Sí, curiosamente eso es lo mismo, eso está igual. Sí. Non, que curiosamente, eu a primeira relación que tive ca música foi a de unha obra de Chopin, a los jornadas de Varsovia. Un superviviente de Varsovia. O sea que non empecé con Bartók, empecé con Chopin. No, bueno, pero estabas etiquetado. No. O que pasa que en algún momento dado, pois o que organizan, pois a veces non lle pode deixar o... Menos mal que quedaste organizada.
Non se pode deixar o compositor o que sea, por decir, bueno, mira, sí, apárteme moi ben, pero neste momento non pode ser. Claro, non quer decir que este dicindo que non che gusta a obra. Que, bueno, si la idea de... Que de feito a obra que nun ano non se pudo facer, fíxose o seguinte, o sea, bueno, pero cando foi aquelo do 83, que daquela xa estaba un pouco pasado de xuventude, eu sei que de todas formas Sueiro me parece que salía na súa defensa, o sea, foi, digamos, o que podía representar a nivel político Vox, e depois había alguna xente que sin estar na onda de Enrique, pois, que tampouco non entraba naquela descalificación, digamos. É de traca, eu teño aquí o recorte, todo apreciar lelo, porque vamos, el reciente homenaje ofrecido por la Diputación Provincial de Pontevedra a la obra de Enrique Macías, conocido por sus experiencias electroacústicas y pseudomusicales, consistentes en el patrocinio de 4 actuaciones, 2 en el Palacio de la Diputación y otras 2 en el Auditorio del Ayuntamiento de Vigo, con gran soporte publicitario y fabuloso programa de mano, resulta alarmante e intolerable. Tócate. Xa, sí, Sí, xa, directamente. Enrique Arlanelo, crítico de arte, José Carlos Rodríguez Álvarez, pianista y director, gerente de una firma de venta de aparatos musicales, José María Bernal Martínez, político, Francisco Rey Rivero, director de la Coral de Casablanca, Antonio Uxío Mayo, presidente de la Agrupación Guitarrística Gallega, José Luis Real Prado, secretario de la Orquesta de Cámara de Vigo, Francisco Rey García, técnico electroacústico, e Ildefonso García Rivas, director de la Banda Municipal de Vigo. Pero de todas formas non están, por exemplo, non está nin Daniel Quintas, non está Jesús Ribeiro, non está non está Desiderio Perna, que sí que saben de que vai a música. No, Desiderio era el dueño de Orfeo. Bueno, Desiderio era el que ponía la pasta. Sí, el que mancocinaba era José Carlos. Pero vamos, pero Desiderio, lo que pasa es que en sus gustos eran muy así. No, pero sí es verdad que había que, por ejemplo, Daniel Quintas era un tío educadísimo y además muy correcto, no tenía, decía que no comprendía lo que hacía Macías, pero era un tío educado y además interesado en todas las cosas, venía a los conciertos y todo, sí, Quintas no participó de semejantes cosas, tío. De hecho, ha tocado el nombre de Daniel Quintas. De hecho, le habéis montado los correspondientes actos de desagravio, ¿no? y cartas contra cartas en la prensa. Pero ¿cómo sentíais esa vivencia? Porque hay personas con las que hablas que dicen que, bueno, que Enrique por lo menos que estaba por encima de todo aquello, pero después también hay la versión de que Enrique, para no tener que enfrentarse a esas fuerzas vivas, tenía un poco su hogar casi como una cueva en la que se refugiaba, evitando ciertos conflictos, ¿no? ¿Hasta qué punto a nivel personal en el trato notabais esas tensiones con el medio? Enrique contesta no seu momento nesta polémica de un sitio moi lacónico. Unha frase breve que está no catálogo da Atlántica, está, que hace toda esta polémica, o libro que se fixa da Atlántica, está todo percorrido deste episodio, que eu penso que é un episodio significativo, porque ven sendo a réplica, o seu, realmente, de que había unha proposta de vanguardia. Entón, a prova é isto. Sí. A prova é isto. Una respuesta de todas estas lumbreras, de todos estos libros que se ha tenido realizado objetivo a batir. ¿Por qué en ese momento? ¿Y por qué en ese contexto? Porque hay momentos que se unen entre todo el caza en grupo, por otro lado vemos también los programas zoológicos, vamos, los programas de animales, el caza en grupo, todo este grupo afectado, digamos, por lo éxito impensable, digamos, de este reconocimiento, no en el 83, Pontevedra Vigo, apostando, digamos, por todo con una trayectoria realmente significativa, pero que eles refugan un sitio, aí sí que dogmático, como algo que non ten que ver ca música con mayúsculo, ca cultura con mayúscula, todo ello como... Pero esa transgresión, esa proposta, digamos, aberta de Enrique, é a que choca aquí con todo ese sector, ¿no? Porque hai unanimidade. Logo, por outro lado, hai a cea de desagravio, e aí o comunicado breve, pero contundente. Non sei se Manuel ten un comunicado breve. Aí está, pues, amigos, de Segueiro, Méndez Ferrín, Carlos Barrido
sectores significativos, digamos, da vida cultural da cidade, resposta en defensa dun ataque que cando se defende que di, non, isto é que non se fala de música, isto é un ataque persoal, simplemente son insultos, se dicen a mi persoa. Que justamente la pintura quizá no tuvo esos ataques. Aí lo que lle interesa é o debate musical. Non que digan que é un... Por iso eu creo que no sei debate musical. Se houbera debate musical, Enrique... No, é pseudo musical, a lo mejor ya no hai debate. Non hai debate. El neso mantén unha persoa extraordinariamente culta, elegante, insisto moito nesa... moi prudente en sentido de rigor intelectual, non? E logo, que terá, por suposto, que pode ter, imagino, que terá os seus defectos, pero e alguén loitando a peito descoberto en defensa do posicionamento moral, espiritual, porque é unha vocación clarísima no caso de Enrique. Cando acontece isto, non te dá máis importancia que simplemente está, no caso atlántica está, isto non é un debate musical, é unha cuestión persoal, non é todo eso. Porque non vou meter esta educación, a miña educación, chama maletados, simplemente, porque era o que ele consideraba da súa propia personalidade. É unha persoa moi sensible, hipersensible, e, por suposto, que supoño que lle debería, pero non máis que todos os ataques anteriores encobertos, porque hai o que acontece que, políticamente, nese momento hai un episodio de confrontación das forzas, correlación de forzas, non? Os reaccionarios llegamos xuntas e digo, a ver, hasta que podemos chegar? Isto, o llevaramos despois agora, isto temos la consideración así toda a historia, non? Entón, esa unanimidade, digamos, dos que discrepaban non de Enrique, sino do que representaba Enrique, que era obsesionar as xaleras, posiciono vanguardista, digamos, porque ven a vanguardia histórica, iso, que se facía daquelas en todo o mundo. Entón, esa actitude heroica, pues, ten el enquistamiento de la música, de la historia de la música occidental, ¿no? Que llega un momento en que la burguesía rechaza lo que había creado para sí misma, ¿no? La burguesía que llega después de la Revolución Francesa empieza a crear una música para ellos mismos, ¿ya? No vale la música de la aristocracia, ahora somos nosotros los que vamos a traer unas orquestas, que somos el copón y tal. ¿Qué pasa? Empezaron a salir de algunos compositores, incluso algunos judíos, que ya es increíble. Pues la historia se fue separando del público y en ese momento, pues claro, Enrique Macías es un enemigo, ¿no? del salvaje rechazo cultural y social de un cierto tipo de música que no se reconoce como ni siquiera música, por eso ponen pseudo musical, ¿no? Tan rancio lo que... Exactamente, o provinciano que o grupo ese, digamos, sí. La propia redacción de ese texto. Sí, críticos musicales, que sorprende redactado que está, ¿no? Sí, porque es curioso que está hablando de pseudo musical, no sabes, lo que está haciendo es rechazar de paso también todo un panorama de la música europea y americana del siglo XX. Todo siglo XX. Claro, directamente todo eso queda rechazado, que eso es lo que pasa también en muchas programaciones de orquestas, tal, llegar a poner, bueno, un estreno, hay que pasar por 100.000 cribas y hay que mirarlo todo con lupa. Lo que pasa en ese caso es que la redacción no es de nada, es muy buena. Es perfecta, eso de lo musical me encanta. Pero pues yo creo que no te afectó tanto esta historia. Y eso sí que non o sei, porque a mí se me colle moi posterior. O que lle puido afectar, quizáis, a actitude de músicos en Madrid, Tomás Marco, e con xente así, iso sí que con posterioridade, eu creo que eso sí lle afecta máis. Esa imposibilidade de abrir esa fronte, sabes? É dicir, a que está destinado, obviamente, porque Macías está destinado como a propulsarse, claro. É dicir, e que ten en Madrid un momento dado unha especie de barreira difícil de ¿Por qué non dá ese paso? Non todos, digo, pero non sei por qué, a mí non sei por qué Tomás Marcos se me ven a cabeza. Sí, porque Tomás Marcos aparte era un jerifante en Radio Nacional tamén, e era programaba la música. No es que programase Tomás Marcos, pero Tomás Marcos era un... Bueno, ten moito apoio da Fundación Marx, está o dato ese que comentaste con Ángel Orcajo no MEAC, que comentabas antes, non? Está os discos de círculo, con temas, non? Sí. Entón, aí o que pasa que para rico, porque aquel outro ámbito
un espazo, digamos, duro, ¿no? Porque evidentemente la competencia ahí de todo, no solo de toda España, digamos, toda la periferia, sino que puede ser mismo de otros países, ¿no? Ahí hay que pelear duro, ¿no? No me extraña por otra parte esa radicalización, es decir, pues no me interesa nada de lo vuestro. Son humanos neorrománticos. Na Fundación Javier Martí estaba Javier Mandrovelo, o sea, que era una persona que sí era bastante avanzado. Sí, Claro, que foi outra das entidades que tamén nos respetó, a Fundación Sí, claro. E, por exemplo, nunha das festivais que se estrenaron agora no Parque del, participou Ramón Bajo, o sea que non eran todos. Claro. Non eran todos os compositores de Madrid. Quizás eso también hace que tienda tanto Europa a un momento determinado, ¿no? A lo mejor esa barrera de la que habláis hace que tienda mucho más a Francia, que busque otro tipo de residencias. No, isto quizás é posterior, porque ele xa ten esa trayectoria. Ele xa ven de Finlandia, xa ven de Polonia, xa ven de Holanda, xa ven de Francia, xa ven de Italia. Sí, eso viene en los años 70. Ele xa longa durante os anos 80. Bueno, pero eu creo, por eso a mí se me escapa, creo que posterioridade, creo que xa dar ese salto máis tarde, es decir, hai rotaciones máis. Sí, yo creo que aparte de esos contactos, lo que pasa es que yo creo que sí le dolía a la gente que tenía como más poder, tipo lo de Tomás Marco, probablemente. Yo creo que también Cristóbal Halster no era un tipo tampoco especialmente hospitalario, pero en cambio Luis de Pablo yo recuerdo estar en Enrique. Cristóbal Halster participó en Sí, no, sí, había Villafranca del Bierzo. Ya, sí, pero que había gente como mucho más distante, como compositores más nuevos, y Enrique llegaba de la nada, o sea, salvo porque había sido alumno de los pintores Rodeo. Son unas jerarquías, ¿no? Que existen en todas las disciplinas, un poco como las ejércitos, esas jerarquías. Sí, pero viña conto de que quizás eso sí le afectase máis, Sí. tiña que ver coa música, digo, que este tipo de tinglados, este tipo de zarandalos, esta banda reaccionaria, De todas formas, eu penso que as carteliñas a nivel así centro-periferia que se dan en todas, tanto na cintura como na música, como en todos os... Es que se imaginar dentro de esa tensión, por ejemplo, Antón, para tu exposición Animais, Minerales Vegetais, Macías crea Carián, que es la pieza electroacústica. Reixa participa con a desfeita da Collona. Pero me imagino que para aquellos entornos reaccionarios ese tipo de propuestas sería una aberración terrible, ¿no? Bueno, que acontece que esa é a primeira mostra, propiamente, entón, todos teníamos moi poucos anos daquela, ¿no? Como 20 anos, eso en anos 78, que máis ou menos vai tamén indicando que ese é o ano onde realmente contactamos con el, ¿no? E sí, fai daquela tamén está relacionado un pouco co programa de Radio Esquimal, que facía dese Radio Popular, ¿no? Radio Popular, ¿no? Sí. Entón, a peza Cariátides que conservo unha folliña ca descripción e está feita ali, está elaborado por un testimonio de como ele elaboraba aquilo na emisora, ¿no? E entón preséntase unha mostra do Maquistán Longo con pouco público dentro da propia exposición. Que pasa, bueno, para mí é moi importante, porque claro, Animais Minerales Vegetais, logo ven esquizoide, e eu envío iso, por exemplo, a Jan Difet, e Difet resposta. Era esa Animais Minerales Vegetais e máis esquizoide, ¿no? Entonces esa apertura. Sí, vosotros también hicisteis lo mismo que Enrique, ¿no? Pero con pintores, yo recuerdo todos los sobres en la cabra, y me ponía Mr. Andy Warhol. Sí, no, hay que... Enrique me ponía señor Messier y Adi Senakis. No esos invernos tuyos, digamos, en Alcabra e tal, un pouco illado e tal, era o traballo de pintura, pero logo tamén era pues, este tipo, a propia invitación da voz da nosa, pues, se circulou por moitos sitios. Eso permitía, como se pode decir, conseguir información. Recibía revistas de moitos países, facías intercambios, e esa pues, a través de Jan Fio recibo os catálogos do Museo de Art Brut de Lausanne, porque automáticamente estableces aí unas... E tamén outro sitio de debate, de conexión, pero era fruto, efectivamente, do illamento, ya que no noso caso era distinto o de Enrique, non? Porque nos era a través da plataforma que existía e que existe ainda, que é Mail Arte por correo, non? Claro. Era unha fórmula un pouco ruinosa.
Julián recorda aquela columna, porque cando nos íamos cuartos mandamos outros paquetillos. Entón, claro, era costoso, digamos, ese troco, ese intercambio, pero sí que permitía acceder a un contexto que era un contexto por fluxos. Agora, por exemplo, a Reina Sofía vou mostrar Luis Carrión era o noso correspondente en Ámsterdam, que un artista mexicano que vivía en Holanda, non? Hoxe en día moi valorado, ou cando morre o noso correspondente que era Cavellini, pois hai uns anos era Centenario Cavellini, e tamén fixeron en Italia. O sea, son sectores como minoritarios dentro do arte que teñen as súas propias regras de xogo, digamos. Pero sí que era necesidade semellante a Enrique. Es que, contextualizando un poco todo esto que estamos hablando de los albores de lo que es la transición. Acaba de morir Franco el 20 de noviembre del 75 y estamos prácticamente en la salida del franquismo, una época que a los que ya no la vivimos, bueno, ya nacíamos aquella, ¿no? Pero parece como un momento de liberación, pero era una época marcada mucho por el terror, ¿no? Justo el inmediato post-franquismo, un momento políticamente muy duro, de represión, y coincide que los coge a casi todos veinteañeros con unas ganas de liberación, de contactar con esa Europa que tanto tiempo había estado apartada, ¿no? España de ese mundo. Y una cosa muy interesante que te escuchamos a ti, Antón, en la entrevista, muy bonita, que decías que no puede haber una generación sin risas compartidas, ¿no? Es decir, esa vivencia humana entre vosotros, ya no solo a nivel artístico, pero estamos en Vigo, estamos en una ciudad que está en ese proceso de transición hacia una democracia. ¿Hasta qué punto este tipo de propuestas, más allá de ser un debate pues, artístico, intelectual, internacional, calaban en lo que era la ciudad de Vigo? ¿Hasta qué punto creéis que había algún tipo de difusión de vuestra labor artística, no sé si también política, en lo que era la ciudad? ¿Qué visibilidad tenía? Yo creo que nada, pero... Intentabas. Sí, eso no caso de Rompente, por ejemplo, Rompente era la puta. Era megáfono hermano, es decir, se vendían, de fora as asociacións de Manuel Antonio, que xa tiña directamente de política, non a propia formulación, pero vamos, estas cosas vendíanse con megáfono. As festas nas que colaboraban aí tamén Mencho e Antón, as tapas de váter, colgados por San Roque e por aí adiante, es decir, eran festas populares, por exemplo, es decir, donde se facían recitais, es decir, sair á rúa, facer cousas fora dos espazos que eran habitualmente pensados para... Sí, realmente non había tanto público como ir a buscarlo, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, pero ir ao encontro do público, claro, sí, non esperar a que chegasen os sitios que supostamente son os que acaen ese tipo de actividades, sino buscar outros, abrir espazos. Eso creo que sí se corresponde con ese momento político tamén, es decir, donde se trata de, en calquera sitio é bo, para facer esa... Está tamén o debate de cultura popular e tamén a cuestión do colectivo, non? Que daquela existían moitas plataformas colectivas, non só grupos de música, colectivo de publicación política realmente, colectivo de imaxe, eu máis ben con os amigos Carlos Garride, con Jorge Agra. Entón existía a idea do colectivo e a idea popular, da recuperación e buscar esa identidade. Entón non é casualidade que o Rompente fixera manifestacións, porque a movida, por exemplo, no de San Roque non é increíble, cando ímos de Fugón de Cola, Cando levamos a pancarta en ruso, exactamente, na manifestación de Xulio. Esas estrategias situacionistas, digamos, aparecen nos libros de Estímulo Magma, Estímulo Sofía, está no libro de Germán Labrador, está en fotos desa manifestación, onde estaba, por certo, a nosa amiga Emma Pino Raso, que tamén era música, e era músico, participou en todas estas actividades e con Enrique en moitas cousas. Bueno, de feito, era a que estaba chamada a ser testemunha na súa boda civil, por exemplo. Que pasa que chegou tarde? E iso pinchela a ti. Non fui yo, non tengo testigo. Hablabas antes, Julián, de la música pop como anatema, ¿no? Pero a raíz de Rompente y en la década posterior surgió lo que es la movida, pues se conoce como la movida en vivo, ¿no? De muchos, pues, Siniestro, Golpes Bajos,
es decir, todo, Reixa, Los Sentidos, etc. ¿Hasta qué punto hay vinculaciones entre Rompente y ese mundo? ¿Y hasta qué punto Macías establece una frontera, esa frontera que dices del anatema? ¿Hay algún tipo de involucración o lo separa totalmente de lo que es su práctica musical? Yo creo que no hubo ninguna relación en absoluto. En algún momento dado sí que hubo una cuestión técnica, por ejemplo con Viviano. Y a raíz de Viviano Morón, también los músicos de Viviano, que luego fueron los que juntaron golpes bajos, Teo Jalanda y Pablito Boa. Entonces la historia sí que tuvo, no quedaba más remedio que tuviéramos alguna relación también, por una cuestión técnica, directamente, ¿no? ¿Quién tenía un equipo de sonido? Tampoco había tanto. Tampoco. Creo que se me acabaron. Tampoco había tantos locais. O sea, tropezabas necesariamente. Claro, íbamos a tropezar además en la cuestión técnica, ya te digo, la tecnología que la tenía Viviano, tenía un equipo que podíamos llamar a Viviano y organizar una cosa que podía sonorizar. Claro, esa era la relación. Luego cuando se saltó todo, ya llegó una época claro, a veces parece escapismo todo, ¿no? Todo lo de los años 80 como una especie de delirio de colorines y neones y cosas así, y una cantidad de laca que debimos destruir la capa de ozono en una sola década. Pues la historia en Macías directamente no se relacionaba. A Miguel sí que lo cogió y todo eso, pero más relaciones yo creo que en absoluto, vamos, interés por algo, pero música que podía haber tenido una cierta relación, Frank Zappa, por ejemplo, que hubiera tenido una cierta relación, que había tenido que ver con Pierre Boulez y con lo que fuera, idolatrando a Edgar Varese y cosas así, pues Macías no lo veía nada claro. Vamos, así que, entonces, claro, en los años 80 yo creo que no había esa relación, mucho más la parte gráfica, eso sí. Eso es, yo creo que la parte gráfica es que sobrevivisteis a todos. ¿Cómo? Que la parte gráfica estuvisteis en todas partes y aparte sin perder ni un ápice quiero decir, no cambió en absoluto. Vuestro trabajo siempre siguió ahí, portadas de discos y cosas. O sea. Sí, bueno, y que realmente esa década, digamos, dos 80, eu vinculo moito ao corpo e a un estúpido de liberación, ¿no? Entón, lle chamo así para mí mesmo, ¿no? Como a década do antroido, do carnaval, ¿no? E simpatizo moito ca idea esa do riso, os compartidos, e que a posibilidade de unha revolta a través do riso, ¿no? Unha creatividade que estuve, que digamos que pouco menos que as institucións e o poder fica como destruído, digamos, por ese... Claro, hai institucións que non sei se entón tería algo de Bakhtin ou Mikhail Bakhtin, realmente el sitio donde acababa todas estas mesas, ¿no? Que me parece, por otro lado, extraordinario, ¿no? Porque, ¿qué sucede con el carnaval? Que ahí miran las torres. Y un ejercicio de subversión, realmente, da corporalidade popular, até aí se capaz, o concepto de cultura popular aparece aí propiamente no paradigma que marca este hombre, ¿no? Formalista ruso este. Entón, ¿qué sucede? Nós tamén se actualizar, porque tampouco hai por que actualizar moito. Aparece, hai unha expresión no MoMA que se chama primitivismo contra o ano 82. Pero o primitivismo estábamos facendo tamén nos aquí, sin precisar de ningún tipo de... Quer dizer, que os contextos históricos, os contextos da época, logo despois podense ver e podense analizar. Hoxe en día están analizando os sociólogos, o fenómeno este da transición, por iso aí aparece no libro de Germán Labrador estes episodios, ¿no? Periféricos, pouco coñecidos, un pouco chocantes, ¿no? Porque realmente son situacións, construindo situacións, tal como querían os situacionistas. Pero nós tampouco teníamos situacionistas. Sí, Sociedade do Espectáculo é un libro que se traduce en España contra o principio dos anos 70, pero non é que tivéramos, era un exercicio liberador, penso que de catarse, desinhibición, e a práctica artística entendida como unha forma de expresión, ¿no? No caso de, aquí que falamos en concreto por non afastarnos do que existía aquí en Vigo tamén un pouco de flexión do jazz, o teu amigo Guillermo Monroy, co que fundáramos Atlántica,
jazz, los guitarristas de Pepe Bordallo, bueno, e algúns outros que agora non recordo, pero son inflexións, non son pigmentacións da escena local, construindo atmosferas sonoras e unha banda de fondo, digamos, de cada época, claro. Que sucede con relación a sintonía e os públicos, a construcción desa comunidade, igual que un escritor que construye unha comunidade de lectores, pois, é o que eu vexo complexo no libro da música por as propias frontes da música un pouco contemporáneo no sentido de Enrique, onde se dá unha turma foi que esa peza que excesivamente as fronteiras, os límites, que eran demasiado explicadas. Aí onde eu penso que esa inflexión vanguardista non tivo a facilidade de abondo como para entrar en sintonía co espírito da época, non? O sea que, decir que estás partindo dun referente vanguardista, pero ese referente hai que reinventarlo constantemente, non? Porque non existe ninguna, igual que non existe, que eso lo digan muy claramente, que non hai academia, porque unha das cosas das mayores pagadas que se dedica a relación a Enrique, el tema da autodidacta, vamos. A mí en arte son interesadas, sin duda, porque, entre outras cousas, a xente que non é autodidacta ten un hándicap. O sea, non digo que non tolere o contemplar, ten un hándicap que ten que superar eso. ten que superar todos esos estereotipos, clixés que lle meteron aí. Entón, eu defendo totalmente, eu son autodidacta, vamos, tamén, de programas tamén. Es como lo de, al final es un poco lo de la anécdota de toda la vida de Cage, ¿no? Bueno, todos ustedes asistentes a estas conferencias y tal, ¿quién de todos ustedes no tiene unos estudios del Jacobón de Cristo y tal? Levanta la mano, usted tiene suerte, usted no tiene que desaprender nada. Entonces, a partir de eso, sí que es verdad que lo de poner autodidacta era como un estigma. Digo, oiga, sí, pero ya, ¿por qué? No sé. Sí. Bueno, la experiencia académica de Cage, una de las más importantes, fue con Schoenberg, ¿no? Los primeros años. Sí. Y Schoenberg le decía a Cage, poco menos que nunca llegarás a ser un gran compositor, porque te vas a dar de cabeza contra el muro de la armonía. Y Cage le decía, pues me daré de cabeza hasta que la destruya. Y realmente la destruyó, ¿no? Parece que Enrique tenía un poco esa idea de destruir también preconceptos, ¿no? Ideas de la academia. Al fin y al cabo estamos en un conservatorio. La propia etimología de la palabra conservatorio es conservar. Sí, pero hay que conservar, o sea, hay que guardar, inventar y transmitir. Esas son tres claves que va aprendiendo en una manera, ¿no? O tema da forma vai que o tema do transmisor despois do transmisor que vai traer a moda. Ben, vamos a temos que aprender as cousas e cada sociedade, cada época ten que mirar, ten a posibilidade de mirar. E, por suposto que podes, igual que podes falar de outros países, de outras culturas. Eu que sí, penso que con Enrique e que a música dela vería que tenemos que determinar as claves, ¿no? de esa música, ¿no? Porque ás veces falase de rizoma, ¿no? Como de unha complexidade, unha flexibilidade e complexidade, ¿no? Pero topo tamén algo como moi ingrato, ¿no? Como unha arquitectura, ¿no? Eso que se da da relación entre que existen moito trías entre arquitectura e música, ¿no? A definición da arquitectura como música constelada. E eu penso que gravitan influencias, como se dice, moi contradictorias, que non son vanguardistas, sino que estea todo pouso, pues eso, a música máis clásica tamén, e todo eso, hai unha aportación significativa que, desgraciadamente, como red tan novo, queda vinculado a unhas décadas concretas, que serían anos 70, anos 80 e a metade dos 90. Está falando de alguén que morre con menos anos que Walter Benjamin, o sea, morre con 36 anos. Entón, nese sentido, eu que temos que ver esa proposta como vinculada a un contexto da música europea, de unha ubicación periférica, e aí onde hai que facer ese labor, digamos, que penso que está falando moi ben, moi interesante, de recuperar ese material perdido. Eu non sei, porque como non son do medio, digamos, a descatalogación tan radical que os fai das súas pezas, tamén me chama moita atención, non? Porque é un pouco como Juan Ramón Jiménez, non? Sempre
perfeccionando esa técnica perfeccionista, eu non sei se pode quedar moito no camino de interés, ¿no? Claro, que es muy de los músicos, ¿no? Que dice, bueno, esto no forma parte de mi catálogo, en ese momento está estrenada la obra, ¿no? Bueno, Herrero también hizo eso, bueno, todo el mundo, ¿no? Dice, esto no lo reconozco como tal. Curiosamente yo creo que en la escritura pasa menos, ¿no? Pero al final como está publicado ahí, mira lo que publicaste en el año. Pero bueno, no, yo creo que se lleva mejor, ¿no? De alguna manera, pero los músicos sí que lo veían fatal. La categoría de catalogación. Sí, y sobre todo lo de catalogación, ¿no? No existe en otro ámbito, es decir, no hay una obra catalogada así, bueno, pues un catálogo razonado del copón de toda la obra, pero es de una vida entera. No vas haciéndolo tú, tu propio catálogo, ¿no? Yo entiendo que todos, bueno, archiváis todo muy bien, pero no hacéis eso opus 1, opus 2, opus 3. Los que escriben, máis que poden facer é non reeditado. No, eso es lo más que puede hacer, claro. Ayer tuvimos una ponencia interesantísima de Roberto Oliveira, que está precisamente inmerso en la catalogación y digitalización de la obra de Macías, ¿no? Que es un trabajo apasionante y uno de los puntos que nos contaba que choca su investigación, ¿no? Es ese agujero negro de la descatalogación. Pero paradójicamente siempre van apareciendo bueno, filones, ¿no? En unas entrevistas que se realizó para el documental que se estrenó el viernes, Joan Manuel Carreira nos decía que Macías había pedido que se catalogara determinadas obras, pero que él las había conservado. De forma que obras que se dan por perdidas, en cualquier momento aparecen en el archivo de un intérprete, de un musicólogo, de un crítico que ha quedado como conservado. Entonces, en ese sentido, hay una posibilidad de encontrarlo. Después, por otra parte, lo que decía Antón, obviamente, esa tensión entre lo nuevo y lo viejo en Macías, entre la tradición y la modernidad, la mirada al pasado, la melancolía, ¿no? Que es una palabra que tanto pertenece a tu vocabulario, y la utopía, que también pertenece a Denono y que llega a Macías, es una constante, una dialéctica constante. Una obra que hemos escuchado hoy, por ejemplo, en Cadencias Interludios, una de las tres obras, la de piano, está la presencia de Gustav Mahler. El final de la obra está completamente entregado al acorde en do mayor y a las notas mi re de la canción de la Tierra. La obra se disuelve en la canción de la Tierra. Parte de elementos de memoria del propio Enrique, nobilísima visión y la sonata para piano, entran en la obra, la fertilizan, se vampirizan mutuamente. Es un compositor estructuralista, pero por otro lado utiliza citas y fragmentos literarios, lo cual es antiestructuralista y antiserial por completo. Es un trabajo posmoderno, con el corte y pega y el collage. En ese sentido es un compositor muy complejo, muy abierto a Europa y, como dice Antón, muy a estudiar. Desgraciadamente, desde que Enrique muere, lo que decías tú, Julián, ¿no? Enrique hacía mucho porque su obra se tocara. Y hay un desierto. Es cierto que desde que Enrique muere hay un desierto terrible en Galicia. Llevamos 3 años muy afortunados, ¿no? Ahora tenemos estas 3 jornadas dedicadas a Enrique, que probablemente son los actos más potentes que se han hecho desde su muerte. El año pasado un concierto con charla en Lugo, hace 2 las jornadas de Santiago, pero es cierto que si nos vamos hacia atrás, entramos en un desierto que quizá en 2008, con el 50enario, hubo una serie de conciertos de Santiago, Coruña y Vigo, pero es cierto que es un músico que una vez que desaparece, desgraciadamente hay un bajón, no es que desaparece mucho menos, hubo la Poesía de Alegorías de Santiago, con la Orquesta Sinfónica de Galicia, pero es cierto que la presencia que debería tener, la que tuvo en vida, deja de tenerla, ¿no? Y un poco este tipo de jornadas lo que reivindican, o el trabajo de gente como Roberto Oliveira y Bertiche, es que nuevas generaciones, que ya no han, que ya no hemos tenido contacto personal con Enrique, recibamos ese legado y seamos capaces de transmitirlo y de mantenerlo vivo, porque de otra forma la música de Enrique muere. Pero no 95, ao pouco de morrer, celebrarse aquí uns concertos por parte do grupo do TEGAC, onde se lle fixeron a homenaxe aos que morreran naquel ano, que foran Luigi Nono, Viaño, Enrique e Valigay. Interpretouse, non sei que obra foi de Enrique, pero sí que se interpretou. Claro, despois é unha pena que, por exemplo, a obra para a orquesta póstuma, vamos, que se estrenou nas Canarias, aquí non se pode, en Galicia non se chegou a estrear. No, se hizo en Santiago de Compostela, dirigió Arturo Tamayo, fue un empeño de Arturo Tamayo hacer Ramón y Alegorías, y sí se hizo en Santiago hace, fueron 3 o 4 años. Se llegó a hacer, pero puedo asegurar que fue un empeño de Tamayo que se dejó la piel en ello.
Es decir, hay una suerte de, no de secreto absoluto, pero sí de desaparición de lo que era la presencia de Enrique en vida, ¿no? Y esto nos lleva un poco ya, tenemos que ir desgraciadamente terminando, es decir, de ese Vigo de repente, de ese Vigo de las juventudes musicales, de ese Vigo de Macías, derivamos en Vigo de los dinosetos y las luces de Navidad, y ya no todo el concierto rictus de terror, ¿no? Es decir, ¿cómo, digamos, hemos venido a acabar a esta situación? ¿Dónde está la música contemporánea en Vigo, más allá de lo que Vertice nos pueda estar ofreciendo? Porque son presencias muy puntuales a lo largo del año. Es decir, ¿qué pozo ha quedado de repente o qué ruptura ha habido con lo que... No conservatorio me parece que non sei se é de casa, pero da ille, que tiña non sei se unha aula de música contemporánea, que antes non había. Que bueno, eu penso que o de Vertice non xurte por xeración espontánea tamén, senón que algo de pozo debe de quedar por aí. Que non haxa coa intensidade que había naqueles anos, pois, porque o Güei foron moitos anos sin que foron 20, casi 20 anos, porque cando empezou Vertice, que era o sétimo, o sea, casi 20 anos con moi poucas cousas de música contemporánea. Pero que eso es curioso porque esto parece que la historia se había repetido tal cual. Si Enrique hubiera conocido lo de Vertice, por ejemplo, hubiera sido feliz directamente, o lo del TAC, o cosas así, directamente gente muy joven siendo capaz, no solamente técnicamente, que ya es un alarde, pero sino conceptualmente y además con criterio de interpretar un determinado tipo de música, cosa que no pasaba en el momento en el que Enrique pretendía estrenar aquí. Curiosamente, con los años, hubiese sido muy divertido que estuviese Macías allí. Cuando vino Diego Masón a dirigir al TAC, que una especie de conferencia, y hablaba de lo horribles que eran los músicos que tenían con los que tenían que lidiar para estrenar precisamente las obras de Luciano Berio o de Pierre Boulez o de Stockhausen, que las dirigía el propio Diego Masón. Y decía que era horrible, era horroroso, que realmente trabajar con músicos de ese calibre, ahora, gente tan joven y que entendía la música que hacía, hubiera sido para Enrique hubiera sido fascinante, ¿no? Hubiera sido tener un mundo al lado de casa que directamente lo comprendiera, lo que pudiera directamente leer siquiera lo que estaba escrito. Y lo hubiese abierto paralelamente puertas al propio Enrique. Claro, Por ejemplo, el rechazo del que hablabas antes de Enrique a la guitarra eléctrica, hoy en día con Vertice y Rubén Barros, que es el solista de guitarra eléctrica de Vertice, es una presencia constante. Es decir, nadie se va a plantear ese dilema, ¿no? Ya a estas alturas, pero lo que dicen, no, esa tensión entre la novedad y la historia, ¿no? Y cómo cada generación va aportando novedades que Vertice hoy en día supone un poco ese nexo con Europa, con todo el mundo, porque realmente es un sentido multinacional, ¿no? Hubiese sido, como comentas, Julián, para Enrique una satisfacción ver que, como esto surge. Pero es curioso que Vertice, su primer concierto es el 18 de julio, fecha de infausto recuerdo, en España, no solo por el lanzamiento, sino por la muerte de José Ángel Valente, ese día en Ginebra, hace 20 años. Y ese día tiene su primer concierto, el 18 de julio de 2011. Pero claro, 2011-1995, estamos hablando de un lapso de tiempo muy grande. Cierto es que Ramón Souto, hace 2 días en este propio escenario, nos decía que el haber visto en este conservatorio al propio Enrique Macías y escuchar la propia música de Enrique aquí había sido unas experiencias que lo habían aguijoneado para volcarse como compositor, ¿no? Una experiencia transformadora. Bueno, yo no sé si alguien quiere participar, aunque claro, este torrente de palabras es complicado, pero si alguien quiere aportar algo o participar, pues siempre es bienvenido. Si no, me temo que, muy a nuestro pesar, habremos ido dejando sitio pues, precisamente a Vertice Sonora, a esa nueva música de la que estamos hablando, y en el fondo dejar paso al propio Enrique. Es decir, decía Louis Leclerc que el estilo es el hombre mismo, la música de Enrique es puro estilo rigor, pura novedad en la Galicia de su tiempo, y en muchos aspectos sigue siendo novedad, porque la gran modernidad es intemporal, sigue siendo modernidad siempre, ya sea, como hemos visto Victoria,
Gustav Mahler, Anton Weber o el propio Macías. Así que este viaje que hemos realizado a través del universo Macías, a través de sus imágenes recorriendo su vida, empezó con una generación que ya no lo trató personalmente, ha llegado a la generación que fuisteis sus compañeros de batallas, y ahora dejamos el espacio al propio Enrique, porque la música de Enrique es Enrique mismo. Y entonces creo que es la mejor forma de acabar estas jornadas, que sea ADUC, Cadencias Interludios, Itinerario de Luz, quienes nos hablen el lenguaje de Enrique. Muchas gracias a los cuatro, ha sido un auténtico placer.